Buenas tardes, jóvenes. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Buenas tardes, profesor. Sí se le escucha. Ok, gracias. Buenas tardes. A ver, vamos a revisar. Estaba buscando ciertos videos. Tengo varios ya, ¿no? Uno explicando un poco mejor, más gráficamente, el funcionamiento de los motores. También hay otros para que vean las técnicas de reparación, ¿no? Lo que habíamos conversado en clase, que no, la gran mayoría no es trabajo eléctrico, sino más bien trabajo mecánico para la reparación de los motores. Entonces vamos a ver si tenemos tiempo para revisar estos videos que complementará lo que hemos estado revisando, ¿no? Aquí solamente tengo una duda. Voy a colocar un video, pero ustedes me confirman si se escucha o no se escucha. Energía mecánica que podemos utilizar para impulsar bombas, ventiladores, compresores, No sé si engranajes, me confirman poleas, si se etc. escucha el video o no. Casi todas las piezas se encuentran dentro de la carcasa principal. En No la se parte escucha, profe. delantera encontramos el No. eje, que es la... A ver, ¿cómo le hacemos entonces? Mm, De pronto alguien sabe cómo se coloca el audio en, en el compartir pantalla. Déjenme ver. Ah, ya. la parte que gira y a la que ¿Me podemos confirman si conectar ahí ya se cosas como escucha? bombas, engranajes y poleas para que hagan su trabajo. En la parte trasera encontramos el ventilador y una cubierta. Profe, sí se escucha. ¿Sí se escucha? Este es un motor eléctrico. A ver, me decían si se escuchaba, por favor. Sí, ahora sí ya se escucha. Ah, ya, ok, listo. Entonces Es uno vamos de a ver. los dispositivos más importantes que se han inventado. Estos motores se utilizan en todas partes, desde el bombeo del agua que bebemos hasta en ascensores y grúas, e incluso la refrigeración de centrales nucleares. En este vídeo vamos a ver el funcionamiento de uno de ellos y a conocer en detalle su estructura. El motor de inducción tiene un aspecto similar a este.
convierten la energía eléctrica en energía mecánica que podemos utilizar para impulsar bombas, ventiladores, Ingeniero, compresores, disculpe, si le puede engranajes, subir el poleas, volumen. etc. Está bajito, no se escucha Casi bien. todas las piezas Ya. se encuentran dentro de la carcasa principal. En la parte delantera encontramos el eje, que es la parte que gira y a la que podemos conectar cosas como bombas, engranajes y poleas para que hagan su trabajo. ¿Me confirman si ahí está mejor? En la parte trasera encontramos el ventilador y una cubierta protectora. El ventilador está conectado al eje, por lo que gira siempre que el motor funciona. El motor de inducción puede producir mucho calor cuando está en funcionamiento, por lo que el ventilador hace circular aire del ambiente sobre la carcasa para enfriarla. Si el motor de inducción se calienta demasiado, el aislamiento de las bobinas eléctricas internas se fundirá, provocando un cortocircuito y el motor se destruirá. Las aletas en el lateral de la carcasa ayudan a aumentar la superficie y eso nos permite eliminar el calor no deseado. El eje se apoya en unos rodamientos que se encuentran dentro de los paneles delantero y trasero. Los rodamientos ayudan a que el eje gire suavemente y lo mantienen en su posición. Dentro de la carcasa se encuentra el estator. El estator es fijo y no gira, está formado por una serie de alambres de cobre que se enrollan en bobinas entre las ranuras situadas en el perímetro interior. El alambre de cobre está recubierto con un esmalte especial que aísla eléctricamente los alambres entre sí, lo que significa que la electricidad tiene que fluir a través de toda la bobina. De lo contrario, tomaría el camino más corto posible, y veremos por qué esto es importante un poco más adelante en este vídeo. Este es un motor de inducción trifásico, por lo que tenemos 3 conjuntos separados de bobinas en el estator. Los extremos de cada conjunto se conectarán a los terminales dentro de la caja de terminales eléctricos. Veremos cómo se conectan un poco más adelante en este vídeo. Cuando se conecta al suministro eléctrico, el estator genera un campo electromagnético giratorio. El rotor está conectado al eje. En este caso es un rotor de tipo jaula de ardilla. Se llama jaula de ardilla porque tiene 2 anillos en los extremos que están conectados por unas barras y que giran juntos. Este diseño es similar al de una pequeña jaula o rueda de ejercicio que utilizan una mascota hámster o incluso una ardilla. La jaula de la ardilla está equipada con una serie de láminas de acero. Estas láminas ayudan a concentrar el campo magnético a las barras. Las láminas se utilizan en vez de una pieza sólida de metal, ya que esto mejora la eficiencia al reducir el tamaño de las corrientes inducidas en el rotor. Cuando el rotor se coloca dentro del estator y éste se conecta a una fuente de alimentación eléctrica, el rotor comenzará a girar. Entonces, ¿cómo es esto posible? Cuando la electricidad pasa por un cable, se genera un campo electromagnético alrededor del mismo. Podemos ver esto colocando unas brújulas alrededor del cable. Las brújulas girarán para alinearse con este campo magnético. Si la dirección de la corriente se invierte, el campo magnético también se invierte, por lo que las brújulas cambian de dirección. El campo magnético del cable atrae y empuja las agujas de las brújulas, al igual que si deslizamos 2 barras magnéticas una hacia la otra, se atraerán o repelerán. Incluso podemos utilizar un imán para hacer girar otro imán, o podemos hacer girar el imán cambiando la intensidad del campo magnético que lo rodea. Si colocamos un cable en un campo magnético y hacemos pasar una corriente a través de él, el campo magnético del cable interactuará con los imanes permanentes. El campo magnético y el cable experimentará una fuerza. Esta fuerza moverá el alambre hacia arriba o hacia abajo dependiendo de la dirección de la corriente y de la polaridad de los campos magnéticos. Si envolvemos el alambre en una bobina, el campo electromagnético se hace más fuerte. La bobina producirá un polo norte y un polo sur, al igual que un imán permanente. Estas bobinas de alambre las llamamos inductores. Cuando pasamos corriente alterna a través del cable, los electrones cambiarán constantemente de dirección entre el flujo hacia adelante y hacia atrás. Por tanto, el campo magnético también se expandirá y colapsará, y la polaridad se invertirá. Cuando coloquemos otra bobina separada en las proximidades y completemos el circuito,
El campo electromagnético inducirá una corriente en esta segunda bobina. Podemos conectar dos bobinas y colocarlas una frente a la otra para crear un campo magnético mayor. Si colocamos un circuito cerrado de alambre dentro de este gran campo magnético, induciremos una corriente en el circuito. Como sabemos, cuando pasamos una corriente a través de un cable, se genera un campo magnético y también sabemos que los campos magnéticos se empujan o atraen entre sí. Por lo tanto, este circuito de alambre también generará un campo magnético y este interactuará con el campo magnético mayor. Cada lado de la bobina experimentará fuerzas opuestas provocando su rotación. Este circuito es, por tanto, nuestro rotor y las bobinas son el estator. Sin embargo, el rotor solo girará hasta que se alinee con las bobinas del estator, entonces se atascará ya que la corriente inducida se invierte con la bobina. Para superar esto, tenemos que introducir otro conjunto de bobinas en el estator y debemos conectarlas a otra fase. Los electrones fluyen en esta fase en un momento ligeramente diferente, por lo que el campo electromagnético también cambiará de intensidad y polaridad en un momento ligeramente diferente. Esto obligará al rotor a girar. Dentro del motor de inducción tenemos tres bobinas separadas que se utilizan para producir un campo electromagnético rotativo. Cuando pasamos una corriente alterna a través de cada bobina, estas producen un campo electromagnético que cambia de intensidad y de polaridad a medida que los electrones cambian de dirección. Pero si conectamos cada bobina a una fase diferente, los electrones de cada bobina cambiarán de dirección en un momento distinto. Esto significa que la polaridad y la intensidad del campo magnético también se producirán en un momento diferente. Para distribuir este campo magnético tenemos que girar los conjuntos de bobinas 120 grados desde la fase anterior y luego combinarlos en el estator. El campo magnético varía en intensidad y polaridad entre las bobinas que se combinan para producir el efecto de un campo magnético giratorio. Ya hemos visto en este vídeo que se puede inducir corriente en una segunda bobina cuando está cerca. Las barras de la jaula de ardilla están conectadas en cada extremo, lo que crea múltiples circuitos o bobinas, por lo que cada barra induce una corriente y crea un campo magnético. El campo magnético de las barras del rotor interactúa con el campo magnético del estator. El campo magnético de las barras del rotor es atraído por el campo magnético del estator. Como el campo magnético está girando, el rotor también girará en la misma dirección que el campo magnético para intentar alinearse con él, pero nunca podrá alcanzarlo completamente. Las barras del rotor suelen estar inclinadas, esto ayuda a distribuir el campo magnético entre varias barras y evita que el motor pueda alinearse y atascarse. El estator contiene todas las bobinas o devanados utilizados para crear el campo electromagnético giratorio cuando la electricidad pasa por los cables. Para alimentar las bobinas encontramos una caja de terminales eléctricas en la parte superior o a veces en el lateral. Dentro de esta caja tenemos 6 terminales. Cada terminal tiene una letra y un número correspondientes. Tenemos U1, V1 y W1, y luego W2, U2 y V2. Tenemos nuestra bobina de fase 1 conectada a las dos terminales U. Luego las bobinas de fase 2 conectadas a las dos terminales V y por último la bobina de fase 3 conectada a los dos terminales W. Observe que las terminales eléctricas están distribuidas en una configuración diferente de un lado a otro. Veremos por qué en un momento. Ahora traemos nuestra fuente de alimentación trifásica y la conectamos a sus respectivos terminales. Para que el motor funcione necesitamos completar el circuito y hay dos formas de hacerlo. La primera es la configuración en triángulo. Para ello conectamos las terminales de U1 a W2, V1 a U2 y W1 a V2. Esto nos dará nuestra configuración en triángulo. Ahora, cuando proporcionamos corriente alterna a través de las fases, vemos que la electricidad fluye de una fase a otra, ya que la dirección de la corriente alterna se invierte en cada fase en un momento diferente.
Por eso tenemos las terminales en diferentes configuraciones en la caja de terminales, porque así podemos conectar fácilmente entre ellos y permitir que la electricidad fluya entre las fases a medida que los electrones se invierten en diferentes momentos. Otro modo en el que podemos conectar las terminales es utilizando la configuración en estrella. En este método conectamos las terminales W2, U2 y V2 en un solo lado. Esto nos dará nuestra conexión equivalente en estrella. Ahora, cuando pasamos la electricidad a través de las fases, vemos que los electrones se comparten entre las terminales de las fases. Debido a sus diferencias de diseño, la cantidad de corriente que fluye en la configuración en estrella y en triángulo es diferente, y veremos algunos cálculos para esto. Veamos la diferencia entre las configuraciones en estrella y en triángulo. Digamos que tenemos el motor conectado en triángulo con un voltaje de alimentación de 400 voltios. Esto significa que si utilizamos un multímetro para medir el voltaje entre dos fases cualquiera, obtendremos una lectura de 400 voltios, lo que llamamos un voltaje de línea a línea. Ahora, si medimos a través de los dos extremos de una bobina, vemos de nuevo el voltaje de línea a línea de 400 voltios. Digamos que cada bobina tiene una resistencia o impedancia, ya que se trata de corriente alterna de 20 ohms. Eso significa que obtendremos una lectura de corriente en la bobina de 20 amperios. Podemos calcular eso a partir de 400 voltios dividido por 20 ohms, que son 20 amperios, pero la corriente en línea será diferente. Será de 34,6 amperios. Obtenemos eso de 20 amperios multiplicado por la raíz cuadrada de 3, que es 34,6 amperios. Eso es porque cada fase está conectada a dos bobinas. Ahora, si miramos la configuración en estrella, tenemos de nuevo un voltaje de línea a línea de 400 voltios. Lo vemos si medimos entre dos fases cualquiera, pero con la configuración en estrella, todas nuestras bobinas están conectadas juntas y se encuentran en el punto de estrella o en el punto neutro. Es a partir de este punto que podemos pasar un cable neutro si lo necesitamos, así que esta vez, cuando medimos el voltaje a través de los extremos de cualquier bobina, obtenemos un valor más bajo de 230 voltios. Eso es porque la fase no está directamente conectada a dos bobinas como en la configuración de triángulo. Un extremo de la bobina está conectado a una fase, pero el otro está conectado al punto compartido, por lo que el voltaje es, por tanto, compartido. El voltaje es menor ya que una de las fases está siempre en sentido inverso. Podemos calcularlo dividiendo 400 voltios por la raíz cuadrada de 3, que son 230 voltios. Como el voltaje es menor, la corriente también lo será. Si esta bobina también tiene una impedancia de 20 ohms, entonces 230 voltios divididos por 20 amperios igual a 11,5 amperios. Por lo tanto, la corriente de la línea también será la misma, 11,5. Así podemos ver que en la configuración en triángulo la bobina está expuesta a los 400 voltios completos entre dos fases, pero en la configuración en estrella solo está expuesta a 230 entre la fase y el punto neutro. Así que la estrella utiliza menos voltaje y menos corriente en comparación con la versión en triángulo. Bien, eso es todo por este vídeo, pero para seguir aprendiendo sobre ingeniería eléctrica, consulta ahora uno de los vídeos en pantalla y te espero en la próxima lección. Ok, jóvenes, esa un poco, ¿no? La explicación de lo que ya habíamos visto en la teoría, aquí de pronto un poquito más gráfico, ¿no? Más gráfico la explicación y complementaría un poco mejor lo revisado en clase. En la última parte, ¿no? Que vimos la configuración estrella y la configuración delta o triángulo. Podemos ver fácilmente, ¿no? La explicación de por qué se utiliza los arrancadores suaves, los arrancadores que van de estrella a delta. ¿Por qué? Habíamos hablado de que el motor, cuando se arranca, la corriente es bastante elevada. Entonces, en la configuración estrella,
nosotros tenemos menor voltaje y menor corriente. Entonces, si arrancamos con menor voltaje, menor corriente, la corriente de arranque será menor, ¿ya? Y una vez que el motor arranque, se pasa a la configuración triángulo y trabajaría a valores nominales. Entonces, los arrancadores suaves de los motores de inducción son estrella triángulo, no estrella delta, como se lo conoce también. Es por esa razón, ¿no? Para disminuir un poco las corrientes que tenemos al momento del arranque. A ver, voy a proyectarles otro video respecto a lo que es el mantenimiento ahora. Vamos a ver el mantenimiento. A ver, déjenme ver un poquito. Bueno, este video parece que no tiene audio, ¿no? No, ni yo le escucho. Ah, no, sí tiene, perdón.
monumento humano había alcanzado su cúspide, su forma más majestuosa. A ver, Actualizado ¿qué y que fue puesto en tenemos? pausa por un virus. La forma de vida... Ya, como ustedes pueden ver, a ver, vamos haciendo consultas a los jóvenes. ¿Quién puede, a ver, qué herramientas especiales pudieron observar en ese mantenimiento del motor, ¿no? Algo que sea fuera de lo común. ¿Quién me indica? Vamos consultando. Ingeniero, ese líquido que le echaban encima del cableado, ¿cuál líquido es? Es el barniz. El barniz, sí, barniz dieléctrico. Ese le da una protección adicional a todo el empaquetado, ¿no? A todo el empaquetado que ya hicieron con la cinta y los bobinados. Entonces le da un aislamiento adicional. Y esa cinta también es especial porque parecía cinta esa de papel, la blanca, la máquina. No, es ¿Qué? tela. En realidad es tela. tela, ¿no? Ajá. Ah, ya. Es tela poliéster, ajá. Profe, pero también yo he visto que para dividir las bobinas cinta de papel. Sí, de hecho la cinta de papel estuvo en las ranuras, ¿no? En las ranuras del estator. Ahí colocaron la cinta antes y después había otro recubrimiento. Déjeme ver si puedo proyectar eso un poquito. A ver. Vámosle colocando por acá. Aquí no, aquí estamos viendo la parte que hacían limpieza de las ranuras y ahí justamente están colocando el papel. Ese papel es aislante, ¿no? Ese papel es aislante y protege el bobinado que entre en contacto con el núcleo, ¿no? Con el metal. Acuérdese lo que decía en el video anterior, ¿no? El motor en funcionamiento genera calor. Entonces este hierro se calienta y si el esmalte está directamente conectado ahí, el esmalte también se va a calentar y va a perder sus propiedades, ¿no? Entonces aquí tenemos también un aislante adicional que se coloca en las ranuras y sobre este se coloca el bobinado. Y al finalizar, no sé si ustedes vieron, también hay unos cortes de baquelita que le colocan en la parte de arriba. De pronto esta es la única herramienta especial, ¿no? La de los moldes para los bobinados. Esto también habíamos visto en la teoría, en el texto. Ahí mostraba, ¿no? El esquema, el dibujo de estos moldes. Entonces una vez que tienen el tamaño de los bobinados, a estos le colocan y van haciendo los bobinados concéntricos, ¿no? El bobinado exterior y el bobinado interior de una sola vez. Igual esta herramienta es casera, ¿no? Como se le puede ver, es solamente le están dando manivela ahí a los moldes. Hay otras máquinas ya que tienen un contador, entonces automáticamente les va contando el número de vueltas que van haciendo. Luego de que ya colocan, vamos a verlo un poquito más adelante, ahí miren, van colocando otro papel por la parte del frente, ¿sí se dan cuenta? Entonces la bobina dentro de la ranura está protegida por los dos lados, ¿sí? Y adicionalmente a eso, para que no quede los relieves y no roce con el rotor, colocan esas baquelitas, ¿no? Ya un poquito más duras, de tal manera que les presiona hacia el interior de la ranura y ya no tienen motivo de rozar, ¿no? Adicional, miren, también colocan estos papeles aislantes entre las bobinas, entre las diferentes bobinas. Y ahí está la cinta, ¿no? La cinta
es de poliéster, sí, es aislante, y van sunchando, van haciendo un solo paquete, ¿no? Van reforzando, sería todo el bobinado, de tal manera que no queden partes sueltas que puedan luego ser afectadas por vibración o que empiecen a, a rozar con el rotor, ¿no? Aquí en esta parte, estas como mangueritas que están colocándole, en realidad es espagueti térmico, ¿no? Es, así se lo conoce, espagueti térmico, y es para aislar, ¿no? Aislar el cableado también. Entonces miren, ahí hacen las conexiones entre bobinas, ¿sí? Y dejan listo para soldarle con cable y llevar a la caja de bornes. El líquido amarillo que decía el compañero lo van a poner más acá, luego de que hagan el empaquetado de los dos lados. Y no es más que el barniz dieléctrico, ¿no? Para darle un poco más de aislamiento. ¿Ya? Como pueden ver, aquí todo el trabajo es mecánico y manual, ¿no? Herramientas especiales ninguna, excepto la de los moldes, y de ahí todo el montaje es mecánico. Entonces, si usted tiene el conocimiento de lo que es de las máquinas, usted podría dedicarse también a esta actividad, ¿no? Ojo, como les repetí en clases, no hay empresas, no hay servicios, empresas que presenten este servicio, ¿no? Que den este servicio, por lo menos aquí en la parte local. Sí, es muy complicado tener este tipo de servicios aquí en la localidad. De pronto, No, pero sí hay. Profe, disculpe que lo interrumpa. dígame. Delta es uno de los que hace ese tipo de trabajo. Sí, efectivamente, Delta el único que hace, ¿no? De los, por ahí también hay otros talleres de manera informal, pero se trabaja a nivel de motores un poco pequeños, ¿no? Acuérdese que aquí tienen una industria bastante grande, donde Esos se mandan los trabajan motores grandes, los mandan a otra provincia, con la bastante parte de potencia. Ambato. Exactamente, se lo manda a, me olvidé la Ecuatrans. O también hay otra en Quito, ¿no? Que se dedica también al mantenimiento de motores. Pero ya se pierde la oportunidad de las empresas locales, ¿no? Cuando se trata ya de motores de un poco mayor, de mayor potencia. Entonces, eso para que usted le tenga presente, ¿no? La mayor parte del trabajo es mecánico, de pronto los eléctricos por eso no se meten, ¿no? Porque si bien es cierto es una máquina eléctrica, pero ya cuando hablamos del mantenimiento, la mayoría del trabajo es mecánico. Y el mecánico no se mete porque cree que es una máquina eléctrica y él no tiene conocimiento de eso. Entonces ahí como que hay una discordancia, ¿no? Entonces eso es lo que trato de que se pueda ver en estos videos, de que no es tanto así. Vamos a ver otro, este también es un poco más interesante para que vean los procesos, ¿no? Y van a ver que los procesos que voy a mostrarles son más afines a ustedes que a los propios eléctricos. A ver, déjenme ver por aquí. Este va a ser el rebobinado de un rotor, ¿no? Este es un motor de arranque por las características motor de arranque de alguna máquina, ¿no? A ver, vamos a compartir. ¿Cuál es este?
Ya. A ver, déjenme retrocederle nada más. Bueno, empieza desde ahí, ¿no?
पट्टी कागज होते पहले Escúchame. Es que tú me... A ver, en este segundo, en esta segunda reparación, ¿no? Se puede ver mucho más el uso de herramientas que son más afines y procesos también, ¿no? Que son más afines a su carrera que a la parte de electricidad. En una primera parte vimos el tratamiento que le dan al metal, ¿no? Si ustedes vieron, ahí le colocan en un ácido para que el cobre recupere sus características, ¿no? O sea, se quite la oxidación. Sus propiedades. Exactamente, que se quite la oxidación sobre todo, ¿no? Primero el proceso de calentamiento, ¿no? Calentamiento para sacarlo. De ahí lo colocaban en un ácido por acá. Bueno, creo que aquí continuaba y le colocaban en un ácido. Miren el proceso de calentamiento.
y luego le colocaban en un ácido, ¿no? Esos procesos los deben ustedes conocer, ¿no? Dentro de su carrera. Miren, ahí está. Miren. Más adelante, la parte de lo que es el rectificado, ¿no? El rectificado que le hacen a la parte del rotor, hay en un torno. Bueno, aquí es la soldadura de los conductores a las delgas, ¿no? Aquí están soldando los conectores a las delgas. Y aquí miren, están ya utilizando un torno para rectificar. Acuérdense que eso debe quedar pero súper bien, que sería liso, rectificado, de tal manera que el rotor cuando gire no tenga problemas con las escobillas, con los carbones, ¿no? Eso debe quedar bien rectificado. Entonces miren, aquí cada vez más se ve la utilización de herramientas, máquinas, herramientas y procesos de la mecánica industrial más que de la carrera de electricidad, ¿no? Entonces miren, aquí ya un poquito se está reforzando ese concepto, ¿no? Y miren, no es cosa del otro mundo, se podría decir, ¿no? No estamos diseñando, sino simplemente haciendo el mantenimiento, desmontando, dando su tratamiento adecuado y volviendo a montar. Aquí nuevamente se aplica el mismo barniz, ¿no? El barniz dieléctrico. Se hace las comprobaciones y tienen de manera rudimentaria, no pueden hacer las comprobaciones solamente utilizando un foco tenían por ahí, ya. Y miren, hacen la reparación, ¿no? De un rotor en este caso. Este es un rotor típico de un motor de arranque, ¿no? De alguna maquinaria, un motorcito medio grande, porque de un automóvil pequeño no es. Entonces miren, también es otro que sería otro ambiente, ¿no? Otra actividad en la que ustedes podrían incursionar. Y finalmente les voy a mostrar otro, que es la construcción de una máquina que ustedes utilizan, ¿no? La soldadora. Déjenme ver un momento. Eso. Vamos a ver acá. Ok.
Ya, en esta también, ¿no? Como pueden observar, no es grande el uso de herramientas especiales. Si ustedes ven, solamente es aquí a manera de molde, nada más, donde hacen los devanados, los bobinados del transformador. En realidad, una soldadora es solamente un transformador eléctrico, ¿no? Como ustedes pueden ver, tiene un primario, un secundario y pare de contar. Entonces miren la elaboración de los bobinados. El alambre debidamente aislado. Este ya no es con alambre esmaltado, ¿no? Este alambre ya es un alambre sólido. Si ustedes vieron, más o menos es tipo aluminio. Y viene recubierto con este aislamiento, ¿no? Le hacen los bobinados, las derivaciones respectivas. Es un solo bobinado, pero cada ciertas vueltas van sacando, ¿no?, un punto de conexión. Y esos son los puntos que ustedes van intercambiando cuando quieren mayor o menor corriente, ¿no? Para las sueldas. Entonces, una sola bobina, pero cada cierto número de vueltas van sacando un punto de conexión, nada más, ¿no? No es que están haciendo cosas extrañas con el devanado. Miren, una vez que el devanado está realizado, ahí le colocaban, ¿no?, capas de papel y tela para que sirva de aislante también. Miren, aquí están las capas de papel entre los bobinados. Finalmente, cuando ya lo sacan, lo envuelven nuevamente con la tela, ¿no? Lo envuelven completamente, miren, y le colocan en debe ser una especie de brea, ¿no? Brea aislante, un poco más le daría un poquito más de protección, más que el barniz, ¿no? El barniz es bastante delgado hasta cierto punto. Este ya es un poquito más espeso, una brea un poquito más gruesa. La otra parte del transformador, que sería el núcleo, que como ustedes lo ven, aquí está construido con las láminas nada más, ¿no? Como dice la teoría, láminas, chapas de metal. Entonces está construido ahí. Utilizan estos soportes para darle fijación y darle el apriete, ¿no?, a las chapas. Y sobre este núcleo, de la misma manera, ¿no?, colocan la tela, le aíslan un poco el núcleo, le colocan papel para darle un poco más de aislamiento entre el núcleo y la bobina. Y luego de esto ya le colocan la bobina, ¿no?, en el núcleo. Sacan los excesos de papel, tela que hayan puesto. Sacan los cables para hacer las conexiones. Completan la parte del núcleo arriba colocando las chapas faltantes. Y también le sujetaban, ¿no? Le sujetaban en la parte de arriba para que haga presión. ¿Se acuerdan en uno de los videos que se vio en el parcial anterior, cuando hacía la exposición en un laboratorio respecto a los transformadores? ¿Se acuerdan que generaba vibración? Si ustedes pudieron ver, aquí le puso unas cuñas, ¿no? Unas cuñas entre la bobina y el núcleo. Creo que eso estaba por acá, ¿no? Le colocaba unas cuñas justamente para evitar, aquí justamente le está colocando, ¿no?, estas cuñas aquí entre la bobina y el núcleo, para que eso quede compacto y no permita la vibración, ¿no?, la vibración que genera la generación de los campos magnéticos, ¿ya? Entonces finalmente terminan colocando las chapas de arriba del núcleo, le sujetan de la misma manera, ahí están con unos ángulos y unos pernos, y quedaría ya el núcleo prensado, ¿no? El núcleo prensado, los devanados colocados, las salidas de conexión del secundario, sí, porque este es del secundario, las salidas de conexión del secundario también listas para colocarle en los pernos, que darán diferente corriente, ¿no? Diferente corriente en la soldadura.
y listo. La carcasa donde están colocándole, esa carcasa ya es trabajo más de mecánica, ¿no? La elaboración de la caja, el ensamble del transformador. Y miren, ya tienen una soldadora eléctrica, ¿no? En eso consiste. Es una máquina herramienta muy utilizada por ustedes en su ámbito de la profesión, ¿no? Miren, ahí están las salidas, ¿no? 50, 100, 150, 200 y este alcanza hasta 300 amperios. Miren, entonces este es el mundo de las máquinas eléctricas, lo que se ha visto un poco en teoría y aquí se ha tratado de visualizar, ¿no? La manipulación, en este caso la construcción, en los anteriores del mantenimiento que se les hace, para que tengan una idea, ¿no? De que hasta dónde ustedes podrían intervenir dentro de esta máquina como profesionales, digámoslo así ya, de la carrera de mecánica industrial, ¿no? Si bien es cierto, de pronto todo el conocimiento eléctrico no lo tengan o necesiten, mejor dicho, un poco más de conocimiento eléctrico, pero ustedes ya tienen una idea bien clara, ¿no? Que pueden asociarse con algún eléctrico y brindar un servicio en el cual usted va a ser la figura principal, ¿no? Porque es más trabajo mecánico que eléctrico, y brindar un servicio de este tipo, ¿no? Esa es la idea, que ustedes aprendan con un fin, ¿no? No ingresar, como yo siempre digo, ¿no? Al instituto con el afán de tener un cartón y ese cartón solamente se convierte en un requisito para buscar un empleo. No, debe ser al contrario, ¿no? Ingresar, aprender, pero con un fin, no solamente el de tener un cartón, sino en el de tener conocimientos que más adelante me van a posibilitar tener, en el mejor de los casos, su propio negocio, ¿sí? Su propio emprendimiento, que en estos momentos sería lo mejor que usted podría, la mejor opción que usted podría tomar, ¿no? El negocio, si es suyo, usted saldrá adelante con el esfuerzo de su trabajo sin ningún otro tipo de inconveniente. Ustedes saben, la parte de empleo, las empresas, si bien es cierto, brindan una muy buena opción, pero es otro ambiente, ¿no? Es otro tipo de ¿qué sería? De circunstancias que le pueden favorecer o no en el ámbito profesional. Pero acá usted estaría utilizando sus conocimientos en algo propio, algo que usted también puede darse cuenta que en la localidad no hay, ¿no? Y le puede incluso ir muy bien, justamente con ese antecedente. No existen muchas empresas que fabriquen esto, no existen muchas, no digo que no haya, ¿no? Sino existen muchas. Como decía el compañero, hay una que otra por ahí y de pronto es la única opción que hay. Y no es porque de pronto sean tan buenos, ¿no? Sino que, como dije, es la única opción, o sea, no le queda más. Pero si ya empieza a haber más opciones, créame que todos van a tratar de brindar un mejor servicio y un mejor trabajo, ¿ya? En ese sentido la competencia es buena, ¿no? La competencia no es en que le van a quitar los clientes al otro taller que ya existe, sino que va a hacer que los trabajos realizados por los talleres sea cada vez mejor. Aquí hemos visto trabajos hechos de manera artesanal, ¿no? Porque no hay nada de maquinaria, ¿qué sería? Específica o especial involucrada, excepto del caso anterior que tenía el torno y todo lo demás. Todas las herramientas son artesanales. Entonces, a medida que va aumentando el requerimiento de estas empresas, los talleres también van adquiriendo equipo cada vez un poquito más sofisticado, ya un equipo que le brinda mejores prestaciones y va mejorando, como decía hace un momento, el servicio. ¿Sí? No sé si tienen preguntas, inquietudes, esto a manera de resumen, ¿no? De lo que se ha visto en esta asignatura.
respecto a las máquinas eléctricas. No sé si se les quedó algo de pronto no tan claro que se pueda abordar, que se pueda de pronto hacer alguna aclaración. Ingeniero, no, por mi lado, porque ya con los videos ya se quedó un poquito mejor entendido. Ok, gracias. Profe, disculpe una pregunta. ¿El cable que usaron para hacer la suelda también es alambre de cobre? Pueden utilizar alambre de cobre o también utilizan varias veces el alambre de aluminio, ¿no? He visto alambre de aluminio en los devanados de una soldadora. Porque ese alambre está también bajo corriente y se calientan, ¿no? Claro, así es. Acuérdese que usted al momento de soldar lo que está haciendo es un cortocircuito, ¿ya? ¿Y qué significa un cortocircuito? Que el voltaje tiende a cero y la corriente tiende al infinito. Eso es un cortocircuito. Entonces está diseñado y por eso el calibre, ¿no? El calibre de los conductores era considerable porque se espera una circulación grande de corriente. Como se veía, ¿no? Iba desde los 50 hasta los 300 amperios. Esa corriente es elevada, ¿no? Es bastante grande. No sé si tienen alguna otra pregunta de los videos. Habíamos hablado en la última clase, ¿no? Un tema que quedaba de pronto pendiente. Algo se vio ya en la teoría cuando hablábamos de las máquinas. No recuerdo bien si era de la parte de los transformadores. Me parece que sí era la parte de los transformadores. Respecto a las potencias, ¿no? Esto de pronto crea un poquito de confusión incluso para los compañeros de electricidad. Muchas veces nosotros vemos una máquina y vemos que la potencia nos da algunas veces en kVA, otras veces en kilovatios, ¿ya? Otras veces por ahí de pronto vean un kVAR. ¿Qué significa eso, no? ¿Qué es lo que significa? ¿Por qué hay equivalencia o no hay equivalencia? Ya, la respuesta es aparentemente simple. Vamos, déjenme sacarla. El lápiz para anotaciones. Ok. Ya. La potencia. Nosotros tenemos tres tipos de elementos, ¿no es cierto? Elementos eléctricos. Tenemos la resistencia. Bueno, vamos a dibujarle el símbolo. Tenemos las inductancias. Y tenemos el capacitor. A ver, me expresé mal, ¿no? Es el resistor, inductor y capacitor. Esos son los elementos. El parámetro eléctrico es la resistencia, la inductancia y la capacitancia. ¿Sí? Entonces, hay una primera aclaración, ¿no? El elemento se llama resistor. El parámetro eléctrico es la resistencia. El elemento se llama inductor. El parámetro eléctrico se llama inductancia. El elemento se llama capacitor y el parámetro eléctrico se llama capacitancia. Para hablar con un poquito más de propiedad, ¿no? Entonces existen estos tres elementos. ¿Ya? Con estos tres elementos y sus combinaciones se representan los equivalentes. Por ejemplo, un motor eléctrico se acuerda que está formado por devanados, ¿no es cierto? El devanado del estator, el devanado del rotor. Y un devanado, una bobina, es justamente una combinación, ¿no? Entre los efectos de una inductancia y una resistencia.
Entonces el equivalente eléctrico de un motor es un arreglo RL. ¿Ya? Es como si tuviera un inductor y un resistor en serie. Este es el equivalente de un motor. Vamos a colocarle por acá. Es el equivalente de un motor eléctrico. ¿Ya? Entonces, como ven, podemos sacar los equivalentes eléctricos, ¿no? De todas nuestras cargas que podemos conectar a la electricidad. Pero tenemos estas tres básicas. Ahora, si mi carga es puramente resistiva, vamos a colocar con otro color. Si mi carga es puramente resistiva, la potencia eléctrica que se consume es una potencia netamente activa. ¿Ya? ¿Cuál sería el caso de una carga completamente resistiva? Por ejemplo, las niquelinas de los hornos. Un horno eléctrico tiene niquelinas, ¿no es cierto? Las niquelinas son resistencias. Resistencias que bajo la circulación de la corriente generan calor. Esas cargas son netamente resistivas. Esas cargas las podemos encontrar en la plancha que tenemos para planchar la ropa. Esa carga la encontramos en las cafeteras, ¿sí? Esas planchas las encontramos en las cocinas eléctricas, ¿ya? Ahí encontramos estas cargas. Y si nosotros nos fijamos en el dato de placa, siempre esas cargas nos hablan en kilovatios. Por ejemplo, una plancha, usted mírele y dice 1000 vatios de potencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el elemento del que consta ese aparato solamente es resistivo. Entonces, su potencia aparente, si este es un triángulo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo elimino este cateto? Si yo elimino este cateto de aquí, ¿qué pasa? Esta potencia aparente es igual a la potencia activa. ¿Sí o no? Entonces, potencia aparente es la potencia total, ¿no? La potencia total eléctrica. Este es el total. Al desaparecer en este tipo de aparatos, yo no tengo ninguna carga ni inductiva ni capacitiva. Entonces, esta potencia se elimina. Mi potencia total va a ser igual a la potencia activa, ¿sí? Que está expresada en vatios. Por eso es que las planchas vienen en el dato de placa indicado por vatios. Eso para las cargas netamente resistivas. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el motor? Que ya sabemos que no es solamente resistivo, sino inductivo. Entonces, en el caso del motor, nosotros, aparte de la potencia debida a la resistencia del devanado, tenemos una potencia activa, ¿sí? Debido a la inductancia. ¿Ya? Entonces vamos a colocar esto debido a lo de acá, ¿no? Y ahora sí, en un motor nosotros, nuestra potencia total ya no va a ser igual a la potencia activa, va a ser igual a la suma de las dos, ¿sí? Son como vectores estos, va a ser la suma de las dos, ¿no? Entonces, ahora la máquina, el motor en este caso, va a estar en el dato de placa expresado como voltamperios, ¿sí? De pronto en el orden, dependiendo del nivel de potencia, en kVAs, que se le conoce. Ah, ya, ¿de cuánto es el motor? De tantos kVAs, de 1000 kVAs, de 1 kVA, de 10 kVAs, de 100 kVAs. ¿Ya? Ahora, otra manera en el caso del motor es muy común, ¿no? Utilizar no la unidad voltamperios, sino utilizar HPs o caballos de potencia. Entonces, la potencia del motor viene en HPs, pero existen las conversiones entre HPs y la potencia aparente, ¿no? Voltamperios.
Voltamperios es la más fácil, ¿por qué? Porque si usted ya tiene el dato del voltaje, ¿sí? El dato del voltaje al cual va a ser conectado y la corriente nominal, usted multiplica las dos y obtendría el dato de la potencia, ¿no? En voltamperios. ¿Ya? Pero eléctricamente usted sabe que va a tener un componente activo y un componente reactivo. Aquí viene una, a ver qué horas son, sí, todavía tenemos. Aquí viene una aclaración, ¿no? La empresa eléctrica en nuestros medidores, ¿qué potencia creen ustedes que nos está midiendo? ¿Alguien se ha fijado en el medidor de la empresa eléctrica? Lo que facturamos nosotros los clientes, ¿en qué unidades está? No me he dado cuenta, profe, pero es en... Si nosotros cogemos nuestra planilla de la luz, a nosotros la empresa eléctrica nos factura en kilovatios hora. ¿Ya? Lo que significa que el medidor que nosotros tenemos en nuestras casas, lo único que nos está midiendo es la potencia activa. Como la mayor parte de nuestros electrodomésticos tienden, no digo que sean exclusivos, no tienden a ser cargas resistivas, ¿ya? Se hace un aproximado, ¿no? De que el consumo está, pero ese consumo podría ser en una residencia. Si nosotros vamos a un taller o a una empresa donde utilizan varios motores, ya no estamos, ya la empresa eléctrica no nos está facturando lo real. ¿Por qué? Porque hay una potencia que se está utilizando de la red, pero no está siendo marcada en el medidor. Y esa es la potencia reactiva, debido a la inductancia que tienen los devanados de los motores. Ahí es donde que no sé si ustedes han escuchado, ¿no? El famoso factor de potencia. ¿Ya? El factor de potencia o el coseno del ángulo, ¿no? Aquí está el ángulo. El coseno de este ángulo es el factor de potencia. Entonces ahí juega bastante el factor de potencia. Nos dice si la carga es, si tiene carga reactiva o no. Y no sé si han escuchado otro término. Hay que colocar un banco de capacitores. ¿Con qué fin es el banco de capacitores? Si el inductor me genera una potencia reactiva hacia arriba, los capacitores, una carga capacitiva me va a generar una potencia reactiva, pero en sentido contrario. ¿Ya? Entonces, hacia arriba es una carga, una potencia reactiva debido a una inductancia. Hacia abajo es la potencia reactiva debido a la capacitancia. Entonces, el rato que yo coloco, ¿sí?, capacitores, estoy restando la potencia consumida por la inductancia. De tal manera que si yo logro colocar una carga de igual, que me consume lo mismo que la inductiva, este de aquí se anula con este de acá y la potencia aparente va a ser igual a la potencia activa. Lo que quiere decir que lo que me está marcando el medidor es lo que va a estarse consumiendo. ¿Ya? Entonces, esa es la relación que existe entre las potencias eléctricas, ¿sí? Entonces, en resumen, la potencia eléctrica, ¿sí?, la total se la conoce como potencia aparente, ¿ya? Y es igual a la suma de la potencia activa más la potencia reactiva. Son vectores, ¿no? ¿Ya? La potencia activa debida a cargas estrictamente resistivas y las potencias reactivas
debido a cargas inductivas y a cargas capacitivas. ¿Ya? Estas potencias reactivas vienen expresadas en voltamperios reactivos. La potencia aparente viene dada en voltamperios y la potencia activa viene dada en vatios. ¿Ya? Y ese es la famosa explicación, ¿no? De las potencias, de los triángulos de potencias, del factor de potencia, ¿no? El cos-phi, que también viene colocado, ¿no? En los motores, en los datos de placa de un motor, si ustedes revisan, ahí dice un cos-phi, ¿no? Por lo general le viene así. A ver, cambiemos de color, que eso no se ve. Algo así han de encontrar en los motores. Viene un cos y un simbolito así. ¿Ya? Ese es el famoso cos-phi o factor de potencia. Esto es igual, o también vienen, ¿no? Uno que dice FP. ¿Ya? Y es el factor de potencia del motor. Ese me indica, ¿ya?, el componente de potencia reactiva que me estaría consumiendo. ¿Ya? Un factor de potencia igual a 1, ¿sí?, significaría que no existe potencia reactiva, que todo es potencia activa. ¿Ya? Eso es trigonometría, ¿no? Para que el coseno de un ángulo sea igual a 1, el ángulo tiene que ser igual a 0. Si el ángulo es igual a 0, quiere decir que la potencia aparente está en dirección de la potencia activa. Entonces los dos son equivalentes. ¿Ya? No se está aplicando nada más que no sea la trigonometría, ¿no? ¿Qué más les puedo decir con los datos que pueden encontrarse en una máquina? Creo que eso es todo, ¿no? Ustedes, si tienen acceso a motores, vayan y consulten o revisen el dato de placa y van a encontrar todos estos parámetros de los que estamos hablando, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta o alguna inquietud respecto a las potencias eléctricas. Profesor, disculpe que le interrumpa. Usted la clase pasada dijo que le avisara para habilitar la prueba número 3. Pero era a media clase y estamos acabando. Me hace acuerdo la siguiente semana, vea. Pero no al final, pues ya estamos acabando la clase. Es que no le interrumpí por el motivo de los videos. Ya. Bueno, en tal caso al inicio me hace acuerdo y estoy pendiente a la mitad para habilitarle, ¿no? No sé quiénes más están, quiénes más estaban para rendir, que no rindieron la prueba. Solamente está usted, ¿no? Creo que sí, profe. Ya, ok, todavía tenemos tiempo, entonces no creo que haya ningún inconveniente, ¿no? Me hace acuerdo eso sí la próxima clase. No me acordé, la verdad. Listo, preguntas, jóvenes, respecto a este último tema. Aclaración más que nada, ¿no? Porque esto sí se lo había visto en la materia. De pronto no tan detenido, pero sí se lo había mencionado. ¿No? Listo, jóvenes. Entonces, si no hay preguntas, inquietudes, esto sería todo por la clase de hoy. Voy a tratar de igualarme con la revisión, o en la próxima clase vamos a ir haciendo las revisiones, ¿no?, de sus trabajos para socializar de paso, ¿no?, en clase las tareas, los foros en los cuales ustedes han participado y hacer una retroalimentación, ¿no?, de la tarea, de las tareas, y de paso vamos calificando y tendríamos ya las notas de este segundo parcial. Ya vamos a organizarnos para las siguientes clases, ¿sí? Listo, jóvenes, si no hay preguntas, inquietudes, entonces eso es todo. Que tengan una buena tarde, ¿no?
Ingeniero, no va a tomar lista, disculpe. A ver, déjeme ver. Creo que sí me alcanzo para la lista. Muy amable, gracias. A ver, me responde a la lista, por favor. Angulo Zambrano Lisbeth. No. Caicedo Bone Anthony. Presente, profesor. Gracias. Cedeño Betancourt Richard. Presente. Gracias. Ceballos Moreira Jefferson. Presente. Gracias. Colobón Mesa Freddy. Presente, ingeniero. Gracias. Cortés Gámez Kevin. Presente, ingeniero. Gracias. Estrada Cedeño Jorge. Presente, ingeniero. Gracias. Estupiñán Rodríguez Deiner. Presente, ingeniero. Gracias. Gallego Cedeño Víctor. Presente, ingeniero. Gracias. Jiménez Delgado Eddie. No. Marcillo Walter. No. Méndez Casierra Yeri. Presente, profe. Gracias. Méndez Moriano Cintia. Ingeniero, ay, me confundí. Cintia, sí estaba en clase. Ah, ya, ok, gracias. Moreno Cruz Carlos. No. Ortiz Caicedo Roberto. Presente, ingeniero. Gracias. Pazmiño Méndez Iván. No. Portes Díaz Fabián. No. Salazar Estacio Harry. No. Tello Proaño Lisbeth. Presente, ingeniero. Gracias. Valencia Arboleda Luis. No. Vera Diego, si está. Vivas Cuero Manuel. Vivas Cuero Manuel. Tiene buenas tardes, Moreno, ingeniero. Moreno Cruz Carlos. Sí. Ok. Vivas Cuero Manuel no está, ¿no? Listo. Esa sería entonces la asistencia del día de hoy. Gracias por hacer mi acuerdo. Ahora sí creo que estamos completos, ¿no? Listo. Listo, jóvenes. Ahora sí, entonces nos veríamos la siguiente clase. Que tengan una buena tarde, ¿no?